Este martes, el pianista argentino Maximiliano Andrés Bertea se presenta en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina de la Cité Internacional, aquí en París, invitándonos a su universo íntimo en la frontera de lo audible, con obras de Brahms, Chopin o Guastavino, músicas en las que se mezclan luces y sombras, jugando con la delicada materia del sonido. Y para hablarnos de este concierto y de su trayectoria como pianista, Maximiliano Bertea ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Maximiliano. Max, te podríamos llamar quizás, ¿no? Sí, Max. El nombre es muy largo. Buenas tardes. Buenas tardes, Max. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, por favor, un gusto poder estar acá con vos charlando y con toda la audiencia también, ¿no? El placer es nuestro. Permíteme, Max, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad argentina de San Francisco, en la provincia de Córdoba, donde vas a empezar tus estudios musicales. Cuéntanos cómo aparece el piano en tu vida. El piano aparece en realidad un poco por casualidad. Yo hago una broma que digo, en realidad empecé a estudiar música porque mi papá quería dormir la siesta y los chicos nunca quieren dormir la siesta. No, bueno, pero es un poco broma. El conservatorio tenía las clases a la hora de la siesta. Entonces empecé mis estudios en el Conservatorio de San Francisco, donde estuve hasta los 17 años más o menos. Y ahí fue los primeros modelos, que creo que son los modelos más importantes, ¿no? O sea, tuve casi 10 años en el Conservatorio de la ciudad de San Francisco. Y tuve la suerte de tener muy buenos profesores ahí, muy buenos maestros, ¿no? Y muy buenos modelos, imágenes que a uno lo marcan muy fuerte para el resto del camino, ¿no? En lo profesional, en lo musical, pero creo que también en lo personal y en lo humano, ¿no? ¿Cómo era el ambiente musical durante tus estudios ahí en el Conservatorio en San Francisco, El Córdoba? ambiente musical, bueno, San Francisco, como muchas ciudades del interior de Argentina, tenía una actividad musical relativamente escasa, quiero decir, los centros más grandes concentran mayor actividad musical, pero en el caso de San Francisco, bueno, estaba el coro polifónico, que hoy en día existe, había un coro de cámara, el coro en Teus, y después la actividad del conservatorio y poder ver a los profesores tocando. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de, no sé, si tuviera que marcar la primera influencia en el piano, seguramente haya sido una profesora que es pianista, aunque no se dedica a eso, que se llama Susana Blom, que siempre recuerdo la imagen de ella pasándosela bien tocando el piano, ¿no? Entonces uno veía eso y decía, bueno, yo quiero hacer esto, como la primera imagen así fuerte de alguien en el piano. San Francisco se te va a quedar pequeño y vas a viajar a Córdoba, la capital de la provincia. ¿Fue difícil el salto? En realidad mi hermana estaba estudiando en Córdoba, que es mayor que yo, entonces yo viajaba allá a Córdoba y empecé a ir al teatro, a los conciertos, había un concurso importante que se hacía en Córdoba y yo iba a verlo. Y cuando terminé en San Francisco, bueno, la formación tradicional era terminar en la ciudad chica e irse a la ciudad grande porque estaba la universidad ahí, ¿no? Entonces ahí es como que empiezo mi formación. Continúo mi formación en la universidad y empiezo ahí a tener una participación más activa en conciertos y haciendo música de cámara, haciendo música contemporánea, en la universidad contactándome con los que eran los maestros en ese momento, en el conservatorio, y también la posibilidad de hacer música de cámara con mucha gente y con muchos instrumentos que no existían en San Francisco, que no había gente que los tocara, ¿no? Acabados tus estudios vas a hacer muchas masterclass con nombres como la venezolana, ¿cómo se llama? La gran pianista venezolana. Gabriela Montero, sí. ¿Quién te marcó de alguna manera especial en esas masterclass? Bueno, recuerdo la masterclass de Gabriela Montero se había hecho en el Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, dentro del festival el Festival Marta Argerich. Entonces siempre siempre había un par de maestros para hacer masterclass, había una selección y los que quedábamos íbamos a las masterclass. Recuerdo muy bien el curso con Montero, que fue una semana, ¿no? Bueno, una mirada muy interesante, muy desacartonada de la música. Ella es una excelente pianista y es una excelente maestra, además. Realmente una excelente maestra con una enorme creatividad. Creo que
que lo que me marcó de su mirada es la cuestión lúdica, ¿no? Del instrumento. Los instrumentistas tenemos que hacer mucho trabajo, o sea, como cualquier profesión, imagino, ¿no? Son muchas horas de estudio, de entrenamiento, sí, de lectura, de ensayos. La idea es que todo ese trabajo después no se vea o no se sienta como un esfuerzo, ¿no? No, no todos los grandes pianistas son buenos pedagogos. Creo que sí, bueno, no, claro, naturalmente no. Por eso me asombra más el caso de Gabriela Montero, que me parecía bastante clara su mirada en relación a la música y en relación a la interpretación, ¿no? En la actualidad tú mismo eres pedagogo, das clases en el Sí, conservatorio. Donde... me gusta mucho dar clases. Di clases desde muy temprano, ya a los 19 años estaba dando clases. Bueno, vengo ahora de dar clases en Alemania, en la universidad, pero además estuve dando clases en la universidad en Córdoba, la misma universidad en la que yo había estudiado. Estoy dando clases en el Conservatorio de Buenos Aires. Y la posibilidad de dar clases es eh, muy enriquecedora para uno como maestro, como enseñante, ¿no? Arnold Schoenberg decía, dedico este libro, él dedica su libro de armonía y dice, dedico este libro a mis alumnos que me enseñaron lo que pongo acá, o algo así, ¿no? Y es cierto, uno termina de dar una clase muchas veces y cuando se va el alumno se pone a hacer lo que dijo porque acaba de descubrirlo en tanto lo ve en el alumno, ¿no? No sé quién dijo que si quieres aprender algo, enséñalo. Sí. Quizás ese es el secreto, ¿no? Sí, el otro día leía esto, escuchaba a Humberto Eco diciendo, bueno, antes de publicar un libro he llegado a la conclusión que antes de eso tengo que hablar y dar clases durante no sé cuántos años, decía él, antes de publicar esto, porque mis alumnos me plantean preguntas que me obligan a pensar, ¿no? Realmente la experiencia del encuentro con otros, si es que se puede enseñar, yo no sé si se puede enseñar, más allá de enseñar, si se puede, creo que lo que se puede hacer es compartir con alguien algo. Y en ese encuentro con el otro, bueno, uno se siente interpelado y uno tiene un montón de elementos para seguir trabajando y aprendiendo, ¿no? Maximiliano, paralelamente a tu carrera como solista, como nos decías, la música de cámara ha tenido una importancia capital. Es una manera de huir de la soledad del portero ante el penalti, como la película, como el título de la película alemana. No lo sé, hay muchos pianistas que dicen esto, que pesa la idea de hacer música de cámara es una posibilidad de zafarse, de huir, como vos decís, del estar solo ahí en el escenario, ¿no? Marta Argerich dice, me siento como un insecto, creo que dice ella en alguna entrevista con las luces del escenario, ¿no? No, a mí no me ha pasado, no sé si le tengo miedo a la soledad del escenario. Creo que la posibilidad de acceder a otra manera de hacer música. En el encuentro con otro uno construye otra manera de tocar, ¿no? O sea, uno no toca como cuando toca solo. O sea, no son dos personas tocando, o tres o cuatro, lo que sea la música de cámara, sino que es casi como una relación, ¿no? Una relación de, no sé, de pareja, ¿no? Hay una voluntad construida en común, que no es la suma de dos voluntades. Tú que acabas de volver de Alemania, en Alemania se habla de hacer música juntos. Sí, mitspielen, sí. ¿No? Abbado le encantaba, Claudio Abbado pensaba en eso, y en sus orquestas, que todo el mundo tenga la felicidad de tocar música juntos, ¿no? Es lo que intentas tú como Sí. músico de cámara. Sí, sí, creo que la experiencia de la, ¿cómo podríamos decir? Como concepto, como un lado social del sonido. Del sonido, no digo más allá del encuentro humano, ¿no? De la posibilidad de esto, de construir una nueva, una nueva realidad sonora, digamos, que nace del encuentro con otras realidades sonoras. Una interacción que no es humana, que no es solamente humana, quiero decir, es como dos personas que se juntan, sino el encuentro de dos maneras de vibrar en la música o de entender la música. Como nos decías, Maximiliano Bertea, la música contemporánea te ha interesado desde siempre. Has trabajado en particular con el compositor argentino Osvaldo Bazán, me decías. Oscar Bazán. No, Oscar Bazán fue uno de Oscar los... Bazán, Sí, ¿verdad? Oscar Bazán. Oscar Bazán fue mi profesor en la universidad en Córdoba. Y él había estado en el Instituto de Itela. El Instituto de Itela fue un gran centro musical en la década de los 60 hasta principios de los 70, que después, bueno, por cuestiones políticas y dictaduras y demás se cerró, pero donde hubo una actividad musical muy importante para Latinoamérica, ya que cada 2 años se seleccionaban creo que era una docena de compositores de diferentes países de Latinoamérica. Y ahí llegaban compositores o grandes maestros europeos a dar clases y a dar sus cursos y estuvieron Messiaen, estuvo Nono, estuvo
Copland, bueno, una infinidad de compositores. En ese lugar se había formado, había iniciado su formación Bazán en los 60, con todo lo que implicaba toda la revuelta ideológica y demás en los 60. Yo ya lo conocía a él en los 2000, al final de su vida, cuando estaba dando clases en la universidad. Fui alumno de él en sus cátedras de taller experimental de música y en realidad mi relación con él empezó después de su muerte. Digo después de su muerte porque estaba su última obra escrita, que era una colección de piezas para piano, sin estrenar. Entonces a mí se me ocurrió ir a buscar esas obras y hacer el estreno, hacer un homenaje que hicimos en Córdoba allá en el 2006, 2007 creo que fue, y que era el primer homenaje que se le hacía después de su muerte en el 2005. Entonces ahí me acerqué a su obra y a su propuesta, y ahí creo que entendí muchas cosas que siendo alumno de él no terminaba de descifrar, ¿no? Porque parecían, sí, bueno, muy osadas, la propuesta era muy osada, ¿no? Había un lado provocador, ¿no?, en la música de los 60, 70. Había que romper esquemas. Sí, creo que la necesidad en el arte de romper esquemas está presente siempre. En el caso de Bazán, bueno, creo que era un gran revolucionario en relación al pensamiento musical de la época, al academicismo de la época, y él mismo dentro de la universidad como maestro creo que también marcaba este lugar este lugar que tiene que ver con lo individual o con la personalidad. Él decía algo así como si yo, o una enseñanza que yo recuerdo mucho de sus clases es, no tengo que repetir, ¿no? Si yo busco el aplauso, creo que esto es importante, si yo busco el aplauso, tengo que repetir algo aplaudible y entonces pierdo mi camino. Creo que ese es uno de los mensajes que me marcaron. No sé si he sido un discípulo de él, no creo. A ver, probablemente si él estuviera acá no sabría quién soy yo, ¿no? Beethoven tampoco. Pero me interesó mucho su pensamiento y mientras fui su alumno lo miraba con recelo porque me parecía justamente una gran provocación. El problema es que una vez rotos los esquemas, ¿qué rompemos? Una vez rotos esos esquemas, ¿Qué nos queda? bueno, nuevos esquemas por romper. Siempre hay esquemas que romper, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? La otra frase de Bazán era justamente esa, una vez que respondiendo a tu pregunta, la gran frase de él era cambie las cosas de su lugar. Esa era una obra, cambie las cosas de su lugar. Él decía, algo que tiene un significado, ese cuadro que usted tiene en el living se vacía de significado. Cámbielo de lugar para volverlo a ver. Entonces creo que nos quedan muchos esquemas para romper, ¿no? Para poder volver a verlos, justamente. Maximiliano, volviendo al concierto Sí. de este martes en la Maison de la Argentina, en la cita internacional aquí en París, ¿qué es ese cuasiniente con el que titulas el concierto? Ese cuasiniente tiene que ver con la dimensión que tiene en la música para mí el silencio. Y en el caso del piano particularmente, porque los pianistas somos o peleamos constantemente con la muerte del sonido. No les pasa a los otros instrumentistas. Un flautista sopla y en tanto tenga aire suena. Bueno, un cordista también. Pero los pianistas estamos permanentemente peleando con la muerte del sonido y cómo jugar con ese lienzo, como un lienzo blanco, que es el sonido y lo que uno pone sobre ese lienzo blanco y cómo lo pone. A veces digo, el piano es como un gran estanque, ¿no? Entonces, cada cosa que uno pone ahí, arriba de ese estanque, genera vibraciones, genera movimientos en ese estanque. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de uno desde ese cuasiniente hasta, bueno, no sé, arrojar una piedra, ¿no? Pero me interesaba recuperar esas músicas el cuasiniente, esas músicas calladas, ¿no? Como la obra de Montpou, que es una obra que él escribe sobre uno de los versos de San Juan de la Cruz, creo que era. Ese cuasiniente es una indicación que se ve raramente en las partituras. ¿Dónde has encontrado esa indicación? ¿En Chopin? Esas indicaciones Brahms. no son creo que no están en ninguna de estas obras, no suele ser común. Sí lo pide, por ejemplo, una de las obras que voy a tocar, que es la Catedral Sumergida de Debussy, que es la historia de una leyenda bretona, de una catedral hundida que emerge, donde se pueden escuchar las campanas, el canto de los monjes, y después vuelve a sumergirse en la bruma. Por eso también esta idea del color, ¿no? Del color y de la imagen dentro de las posibilidades que tiene la música, ¿no? Hablando de los años 60 o 70, Stockhausen, Berio ya habían jugado con la frontera entre lo audible y lo inaudible, ¿no?
Sí, y más allá también, ¿no? Un compositor como Lachenmann, un compositor contemporáneo alemán, que tiene una obra que se llama Güero, que es para piano y donde no hay que bajar las teclas del piano. Simplemente, a semejanza del güiro, es un trabajo con uñas sobre las diferentes partes del piano. El piano no suena, y alguna vez, cuando estuve en Argentina, ahora le preguntaba, le preguntábamos otros también, qué quería decir esa obra, y él decía, bueno, es como un policía sin uniforme. Dejarlo al pianista sin poder tocar el piano y tocándolo al mismo tiempo, es como ponerte en el extremo de la posibilidad para explorar algo, ¿no? Me hablabas, Maximiliano, de obras con varios minutos de silencio. Sí. Bueno, una obra que hablábamos recién antes de empezar la entrevista, ¿no? De la obra de Cage, los 4 minutos 33 segundos, y después una obra que yo hice de Oscar también, de Oscar Bazán, que se llamaba Virtual, y de la primera a la segunda nota pasaban 4 minutos, me parece que era, y de la segunda a la tercera pasaban otros 3 minutos. Y esto se hizo en el Teatro San Martín en Córdoba. Y la situación fue tensa. Al principio me habían dicho, bueno, fíjate, por ahí lo podés hacer menos tiempo. Y yo dije, no, bueno, lo voy a hacer más tiempo. Lo voy a hacer el tiempo que está escrito. Y sí, la situación se puso muy tensa y en algún momento se bajó el telón. O sea, no la pude llegar a terminar la obra. Se bajó el telón creo que a los 10 minutos. La obra duraba en total 17 minutos. Se corre el riesgo de exasperar al público. ¿Cómo reaccionó el público? Yo creo que sí. Bueno, alguna gente estaba incómoda. Sí, yo creo que sí, que habría gente incómoda, porque también el silencio nos pone incómodos, ¿no? Sobre todo en la radio. Sí, bueno, en la radio ni hablar, pero en los conciertos también. Y alguien alguna vez me decía, bueno, lo de Cage ya pasó, es una broma. Yo no creo que sea una broma, nadie hace una broma de 4 minutos 33 segundos. Creo que va por otro lado la cosa. Y la obra de Cage me sigue pareciendo actual, creo que más que nunca actual, ¿no? Cómo el silencio puede interpelarnos y cómo puede hacer que en un concierto la realidad se dé vuelta. Yo soy público y vengo a sentarme a escuchar que me den algo y de repente estoy ahí sentado pensando qué tengo que hacer. ¿Qué significa para un pianista como tú, un pianista cordobés, presentarse aquí en París, la capital de Francia? ¿Qué significa? Bueno, hay sin lugar a dudas hay mucha historia y hay mucho pasado para nosotros. Bueno, estábamos hablando de, no sé, de Chopin, de todos estos compositores, de Debussy. Uno siente que París, decía yo, o pienso yo a veces, París es como el mar, ¿no? Uno lo ve siempre por primera vez. Y en lo personal también una experiencia interesante. Bueno, yo estudié, o una de mis maestras fue Yvonne Loriot, que vivía acá en París. Así que también tengo recuerdos en lo personal muy, muy queridos para con la ciudad, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias, Maximiliano, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión, lo puedes escuchar en nuestro sitio internet. Incluso puedes verla en vídeo en nuestra página web RFI en español. En YouTube, naturalmente, hoy se puede ver todo en YouTube o casi. Y también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Y sobre todo, permíteme saludar a Elena Abril, quien ha estado pacientemente detrás de los cristales, asegurando que todo funcionase en esta emisión. Gracias de nuevo, Maximiliano, y mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias, Jorge.